iniciar este webinar reflejando o comentando un par de noticias. Recordemos que hace un par de años se produjo un accidente bastante lamentable en donde dos jóvenes fallecieron en esta cadena de comidas rápidas denominada McDonald's, ¿no? Inicialmente esta investigación fue archivada en la medida de que no se halló a un responsable directo, ¿no? Después la Fiscalía reabrió el caso, pero respecto a la persona jurídica específicamente, que es el tema que nos ocupa, no hubo ninguna consecuencia que reflejara en realidad el grado de responsabilidad indirecta o directa en este evento delictivo que tuvo fallecimiento de estos dos jóvenes, ¿no? Y por otro lado, en el lado derecho, la noticia que he querido traer a colación, pues, es lo que viene ocurriendo ahora en España. En este año, pues, lo que se está buscando ahora, y en definitiva, el ordenamiento español está mucho más avanzado en estos temas que nuestro ordenamiento jurídico. Ya existe la posibilidad de que respondan los denominados personas jurídicas, específicamente las entidades bancarias, por ejemplo, en caso de presunta estafa que se pueda dar, pues, en el contexto del desarrollo de sus actividades empresariales, cuando ellos no hayan adoptado los mecanismos para prevenir este tipo de situaciones. Entonces, en ese contexto, quiero que quede muy marcada la idea en el sentido de que cómo es que y en qué medida es posible que las personas jurídicas, por un lado, teníamos lo que hemos comentado, la franquicia de comida rápida, y por el otro lado, podrían responder penalmente, ¿no?, por ilícitos que puedan cometerse en el marco de las actividades empresariales. Bien, en ese contexto, entonces, lo que vamos a analizar como primer punto en este webinar es una suerte de pequeña introducción sobre la responsabilidad administrativa, que le hemos puesto entre comillas, ya más adelante les voy a indicar por qué, de las personas jurídicas en nuestro país. Luego, el marco legal de esta responsabilidad administrativa, la importancia del modelo de prevención o cumplimiento, también denominado en doctrina como el compliance, los procedimientos de investigación interna, que tienen muchísima relevancia, la colaboración eficaz de las personas jurídicas, que es una figura bastante innovadora en nuestro ordenamiento jurídico, las circunstancias de atenuación aplicables a las personas jurídicas y algunas conclusiones sobre el tema. Pues bien, vamos a entrar entonces a analizar un pequeño bincelazo respecto a lo que es la administrativa de las personas jurídicas. Recordemos, pues, que en el derecho penal clásico tenemos este aforismo denominado el societas delinquere in no potest, que en buena cuenta lo que significa es que las personas jurídicas o entes colectivos no pueden responder penalmente. Sin embargo, pues, debido a los avances en cuanto a relaciones comerciales, el fenómeno de la globalización ha impuesto a la sociedad necesariamente determinadas medidas que permitan controlar o de una u otra forma hacer un control de daños respecto a los eventos ilícitos que puedan acontecer precisamente en el marco del desarrollo de las actividades económicas. Y precisamente son las personas jurídicas las que toman protagonismo básicamente en el fenómeno de la globalización. Y pues este fenómeno o este aforismo del derecho penal clásico del societa delinquere in no potest ya ha tenido, es más, en España, o mejor dicho, en Europa, la mayoría de países ya reconoce plenamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Con la excepción del país de Italia y el país de Alemania, que se resisten a asumir dicha idea, ¿no? Mientras que en el lado ya de nuestro ordenamiento jurídico específicamente, el legislador ha tenido a bien considerar no la responsabilidad penal, sino la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que básicamente es un fraude de etiquetas, porque en realidad y en buena cuenta se trata de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Y cuáles son los presupuestos para que una persona jurídica, es decir, una empresa, que puede ser, que tiene que ser básicamente de derecho o de orden privado, pueda responder y ser merecedora de una medida que pueda aplicarse cuando se incurra
en algún delito. Pues el presupuesto tiene que ser, o son tres básicamente. Primero, que el delito sea cometido por los miembros más importantes, los denominados miembros del directorio de esta empresa, ¿no? Que pueden ser los socios, los directores, administradores, representantes legales, apoderados, entre otros. También cuando el delito sea cometido por una persona bajo órdenes o autorización de las personas que antes hemos mencionado, ¿no? Los socios, directivos, entre otros. O también sería cuando la persona física, ¿no? Comete el delito, básicamente, porque en realidad quien comete el delito es la persona natural, pero esto se debe a que los directivos de esta empresa, de esta persona jurídica, no han adoptado medidas adecuadas para ejercer un deber de supervisión y vigilancia y control, sobre todo en el desarrollo de la actividad económica para el cual se han creado esta empresa, ¿no? Entonces, lo que tenemos aún, la aprobación y vigencia de la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas es una autonomía de la responsabilidad de las personas jurídicas, porque definitivamente va a ocurrir un caso en el que de repente se dé por parte de la persona natural una causal de extinción de la acción penal. De repente la persona natural fallece, pero esto no va a ser óbice para que continúe el proceso en contra de la persona jurídica. Bien, ¿cuál es el fundamento para que se pueda o la persona jurídica pueda responder administrativamente en el marco de un proceso penal? El fundamento básicamente es el defecto de organización. Es decir, que la persona jurídica, al momento de su constitución y la implementación de los protocolos o procedimientos para el desarrollo de sus actividades económicas, no ha tenido a bien establecer los filtros adecuados para poder conducir sus actividades de manera adecuada, de tal forma que no se implementan sistemas de control o de supervisión para el desempeño de estas actividades. Entonces, lo que en definitiva consecuencia que al no haber yo establecido un buen protocolo de prevención, de supervisión o control, lo que hago pues es incumplir o no implementar de manera eficiente o adecuada el modelo de prevención o cumplimiento normativo denominado el compliance, ¿no? Y esto lo que trae pues precisamente es la consecuencia jurídica que vendría a ser la comisión del delito, ¿no? Y les comentaba que el término responsabilidad administrativa colocado entre comillas porque en realidad estamos frente a un fraude de etiquetas, lo que en doctrina se conoce como fraude de etiquetas. ¿Y qué significa el denominado fraude de etiquetas? Que en realidad se trata de disfrazar pues una situación y darle una apariencia distinta a la naturaleza que realmente tiene. ¿Y por qué decimos esto? Evidentemente, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico acontece dentro del proceso penal. Esa es una característica. Entonces, si está dentro y ocurre dentro de un proceso penal, se trata o hablamos de una responsabilidad penal. Y además, por otro lado, otra de las características que nos permiten establecer que es un fraude de etiquetas es el hecho de que las medidas y la decisión sobre la imposición de las medidas que puedan recaer sobre la persona jurídica las impone un juez penal, ¿no? Y todo esto en el marco de un ilícito que se comete. Entonces, en definitiva, quiero que quede claro esto, por más que tengamos la etiqueta de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, lo que estamos tocando, lo que se está regulando en realidad es la responsabilidad penal. Bien, ¿y quiénes pueden de las medidas que puedan aplicarse en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Pues toda persona de derecho privado. Esto es, las asociaciones, fundaciones, las ONG, organismos no gubernamentales, los comités, por más que no estén inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran patrimonio autónomo, empresas estatales o sociedades de economía mixta. No, recordemos, empresas estatales son aquellas que desarrollan actividad empresarial. Ojo con eso, no hablamos de entidades estatales. Y también personas jurídicas extranjeras que operan básicamente en el territorio nacional. Entonces, todas estas personas jurídicas o entes colectivos pueden ser pasibles de que se le apliquen determinadas medidas cuando pues no hayan implementado de forma adecuada o idónea el denominado modelo de prevención. Bien.
Ahora vamos a comentar un poquito, ya entrando al segundo punto legal de la responsabilidad de las personas jurídicas. Y esto data del año 2016, específicamente en el mes de abril que se aprueba o se promulga en el Diario Oficial del Peruano la Ley de Responsabilidad Administrativa de las personas jurídicas, pero inicialmente solamente era por el delito de cohecho activo transnacional. Es decir, cuando se producía algún evento, básicamente un delito contra la administración pública, es decir, el soborno de un funcionario, pero que se daba a nivel, no básicamente para el ordenamiento interno. Posteriormente, con la aprobación o promulgación del decreto legislativo 1352 en enero del 2017, lo que se hace es ampliar el marco de delitos por los cuales una persona jurídica podría responder, ¿no? Y ya no solo comprendía el delito de cohecho activo transnacional, sino también se comprendía a todos los tipos de cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Posteriormente, en agosto del 2000, la ley 3835, se da o se cambia la denominación a responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Es decir, ya se radica ese término que únicamente o exclusivamente se respondía por el delito de cohecho activo transnacional. Y finalmente lo que se da en mayo del año pasado, la ley 31740, en donde se hacen varias reformas bastante importantes, entre las cuales podemos destacar la ampliación del catálogo de delitos por los cuales las personas jurídicas pueden responder, ¿no? Ahora tenemos un catálogo de delitos un poco más amplio. Por ejemplo, las personas jurídicas que antes hemos mencionado pueden responder por los delitos de contabilidad paralela, delitos contra el patrimonio cultural, delito de corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias, algunos delitos de corrupción de funcionario, lavado de activos, delitos aduaneros y tributarios, y finalmente los delitos de financiamiento al terrorismo, ¿no? Esto es básicamente lo que hemos enumerado. El artículo 199, contabilidad paralela, artículos 226 y 228, que básicamente forman parte del capítulo destinado a los delitos contra el patrimonio cultural, ¿no? Luego tenemos al grupo de delitos contra la administración pública, tenemos a la corrupción simple y agravada, el cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional que se mantiene como ilícito inicial con el cual se reconoce la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, el cohecho activo específico y el tráfico de influencias. Luego tenemos el decreto legislativo 1106, que es básicamente la ley, o mejor dicho, la normativa específica del lavado de activos, ¿no? En donde se reconocen las modalidades más importantes, ¿no? Los actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, el transporte, traslado, ingreso, salida del territorio de dinero o títulos, valores de origen ilícito, las circunstancias agravantes o atenuantes de las modalidades antes mencionadas, también la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas y el rehusamiento, retardo o falsedad en el suministro de información necesaria precisamente a este sistema de lavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo. Por otro lado, también tenemos la ley de delitos aduaneros, en donde se reconoce también el delito de contrabando, la defraudación de rentas de aduana, receptación aduanera, financiamiento de estas actividades, mercancías prohibidas o restringidas, tentativas y las circunstancias agravantes. Finalmente, cerramos con los delitos señalados en la Ley Penal Tributaria, Decreto Legislativo 813, y el delito de financiamiento del terrorismo, que básicamente las modalidades están contempladas pues, en el Decreto Ley 25475. Bien, ahora que ya hemos conversado sobre cuáles o qué personas jurídicas podrían responsos ilícitos que ya también hemos enumerado, lo que corresponde analizar es qué medidas vamos a aplicarle a las personas jurídicas, porque claro, el Código Penal y el derecho penal clásico establece que, por ejemplo, para una persona por la comisión de un ilícito puede responder por una pena privativa de la libertad, con una pena limitativa de derechos o con alguna restricción de derechos. Pero esto no es aplicable a las personas jurídicas, ¿no? Las medidas que son aplicables a las personas jurídicas en este marco vendrían a ser la multa, ¿no? Es decir,
que se le impone determinada suma de dinero, la inhabilitación, es decir, que se le impida, por ejemplo, contratar con el Estado, como lo ocurrió, por ejemplo, con la empresa Odebrecht en algún momento, la cancelación de licencias o concesiones o derechos o autorizaciones que pudiera haber obtenido por parte del Estado, la clausura de locales o establecimientos que puede ser de manera parcial, temporal o definitiva, y finalmente la medida más gravosa que sería la disolución, es decir, la extinción definitiva de la persona jurídica, es decir, que se le impida con las actividades económicas a las que se venía dedicando, ¿no? Y aquí entra o resulta importante destacar el modelo de prevención que es reconocido por la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas o también denominada el compliance, ¿no? El compliance es un concepto reconocido a nivel internacional y que surge en un contexto en el que se busca básicamente la lucha contra el blanqueo de capitales, que en nuestro país es reconocido como el lavado de activos, y la lucha contra la corrupción, ¿no? Y estos ambos ilícitos que se suscitan, pues, como ya lo habíamos señalado como consecuencia del desarrollo de las actividades económicas empresariales a nivel mundial. Entonces, lo que busca el compliance o modelo de prevención del delito es básicamente promover la cultura organizacional. ¿Y qué es la cultura organizacional? ¿Qué se busca con esto? Lo que se busca básicamente es generar este concepto por parte de los colaboradores, tanto internos como externos de la persona jurídica, del respeto a la legalidad y un comportamiento ético. Es decir, evitar pues que sean unas prácticas de favorecimiento o de beneficiarse, ¿no? Y con ello cometer un ilícito, ¿no? Lo que se busca también con este modelo es la implementación de medidas idóneas para dificultar o evitar la comisión de delitos en el seno de la organización, es decir, en el seno de la persona jurídica. ¿Y cuáles son los elementos mínimos que son reconocidos ya por nuestra ley, la ley 31740 de mayo del año pasado, que deben considerarse para tener en cuenta o establecer un estándar mínimo de este modelo de prevención para considerarlo por lo menos idóneo o aceptable? Primero, tiene que existir un encargado que verifique la implementación de este problema. ¿A quién se le denomina? El encargado de prevención. No es aquel que va a estar supervisando de manera permanente y periódica cómo viene operando este sistema y si el mismo viene dando resultados, ¿no? También se caracteriza este modelo de prevención como otro de sus elementos mínimos que debe contar con acciones de mitigación de riesgos. Es decir, identificar cuáles son los puntos, de repente, de los procedimientos que desarrolla la empresa, cuáles son los puntos que son los más sensibles y en los cuales de repente puede incurrirse en alguna práctica ilícita. Entonces, con ellos, identificarlos y reforzar las medidas, ¿no? Identificar y tratar de minimizar estos riesgos que pueden acontecer con el desarrollo de la actividad económica. También otro de los elementos mínimos es la implementación de los procedimientos de denuncia, es decir, establecer o habilitar canales de comunicación a través de los cuales los colaboradores internos o externos de la empresa puedan poner en conocimiento de este encargado de prevención de alguna práctica ilícita en la que pudieran haber incurrido alguno de los miembros de la empresa. Bien, otro de los elementos mínimos también es la difusión y capacitación periódica al personal o colaboradores internos o externos, ¿no? Esto con la finalidad de que conozcan cuál es la importancia, ¿no? En buena cuenta, el modelo de prevención del delito o el compliance va a funcionar cuando los colaboradores de la empresa, internos o externos, tomen conciencia de la importancia de este modelo, que básicamente es evitar, prevenir y reducir a su mínima expresión los riesgos de potenciales delitos. Y finalmente, como último elemento mínimo de este modelo de prevención, se debe contar con acción y monitoreo continuo. Entonces, si el modelo de prevención de una empresa implementa estos elementos, esta empresa, por más que pueda acontecer
o suscitarse un ilícito penal, puede alcanzar ser eximida de responsabilidad, es decir, que no se le aplique ninguna de las medidas que hemos visto hace unos instantes, o por otro lado, si es que de repente por ahí implementó de estos elementos mínimos solo 3 y no 2, puede acogerse, o mejor dicho, puede obtener una medida atenuada. Es decir, le correspondía de repente 500 UITs, pero como de manera regular este modelo de prevención no le vamos a poner 500, sino le ponemos 200, ¿no? Entonces, básicamente, el modelo de prevención del delito compliance lo que busca es tratar de asegurar que la empresa pues no pueda responder por los ilícitos porque ya implementó un modelo idóneo. Y si de repente el modelo que implementó no fue idóneo, lo que sí va a ser merecedora es de una medida menos gravosa que la que le correspondería a aquella empresa que no implementa ningún modelo de prevención. Bien, y ahora, dejando ya el tema cerrado respecto a el modelo, la importancia del modelo de prevención, me gustaría entrar a analizar un poco esta figura del procedimiento eficaz que ahora también es posible en las personas jurídicas. Recordemos o debemos de tener en cuenta que la colaboración eficaz es un procedimiento básicamente de consenso, no es un procedimiento objetivo y de carácter transaccional, que lo que busca básicamente es que una persona que ha estado dentro de una organización criminal, de una organización que se dedicaba a la comisión de actividades ilícitas, sea aquella que venga con los operadores de justicia y empiece a identificar quiénes son los autores, qué delitos cometieron, y con esta información que brinda, pues se logre desbaratar esta organización delictiva. Entonces, lo que busca la colaboración eficaz es obtener información útil, importante, para desbaratar a otra organización criminal y finalmente a esta persona que nos brinda la información poder corroborar esta información que nos brinda y además que esta persona se haga acreedora pues de una pena más benigna que la que le correspondería si no se cogiera cumplimiento. La finalidad de la colaboración eficaz es desarticular siempre una estructura organizativa que es muy compleja, ¿no? Y que si es que el colaborador no nos brinda esta información, simplemente no podríamos llegar a desentrañar esta organización criminal, ¿no? Y además también lo que busca este procedimiento es favorecer el abandono de actividades delictivas. Y está dirigida específicamente a aquellas personas, autores o partícipes, en la comisión de delitos, los mismos que deben aportar información útil y relevante para el esclarecimiento de los hechos. Bien, entonces, a raíz o a partir de la entrada en vigencia de la ley 30737, que es la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, ley que tuvo como contexto también las revelaciones que venía realizando la empresa Odebrecht, lo que se hace es reconocer también la posibilidad de que las personas jurídicas, obviamente a través de un representante legal, puedan acogerse a la colaboración eficaz. Entonces, actualmente en nuestro ordenamiento jurídico tenemos esa posibilidad, que la persona jurídica puede acogerse a un procedimiento de colaboración eficaz. Y con ello, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues la exención o la disminución de las medidas administrativas que le resultarían aplicables, ¿no? Las medidas que habíamos visto, la clausura, la multa, la inhabilitación, entre otros, ¿no? O por otro lado, si no es la exención o disminución, lo que puede hacerse es la remisión de estas medidas para aquellas personas jurídicas que de repente ya se les hayan estado imponiendo estas medidas, pero como han y están contribuyendo con la administración de justicia, se le va a imponer o se le puede llegar a eximir de estas medidas que vienen cumpliendo. Bien, entonces, debemos de tener en cuenta en ese contexto entonces que cuál es la importancia que toma entonces este modelo de prevención del delito y esta posibilidad que tienen las personas jurídicas de acogerse pues al proceso de colaboración eficaz, ¿no? Con la implementación del compliance. Y aquí resulta de suma importancia estos procedimientos de investigación interna que pueden implementar las personas jurídicas
con el marco normativo que les vengo explicando, ¿no? Y para ello, todo lo que señala el artículo 39 y 40 de la ley 3424, que básicamente reconoce los elementos esenciales para la efectividad de la indagación de la persona jurídica. Recordemos que uno de los elementos básicos e importantes era la implementación de un canal de denuncia. Entonces, ¿qué hacemos con esta denuncia que llega por parte de un colaborador interno de la empresa o un colaborador externo? Lo que se tiene que hacer es iniciar una indagación interna, ¿no? Entonces, precisamente en ese marco de recibir la denuncia, ¿no? La persona tiene la posibilidad y la facultad de desplegar una indagación con la finalidad de establecer las presuntas responsabilidades o quienes habrían, en todo caso, incumplido sus roles como parte de la organización para con ello poder contribuir con la administración de justicia. Bien, y para ello se debe tener en cuenta pues la importancia de estos elementos, el canal de denuncia, los mecanismos de protección al denunciante, temas de incentivos precisamente para que se pueda de una u otra forma motivar a que los colaboradores que sepan de alguna irregularidad o alguna ilicitud en el marco del cumplimiento o el desarrollo de las actividades empresariales puedan ponerla en conocimiento del oficial encargado del modelo de prevención, ¿no? Y las medidas que puedan adoptarse luego de culminada esta investigación interna. Entonces, el procedimiento de investigación interna tiene que tener sus fases, ¿no? En ese sentido, yo me he permitido realizar una suerte de pequeño esquema en donde detallen cuáles vendrían a ser las más importantes, los momentos más importantes de este procedimiento de investigación interna. Primero, las acciones preliminares, ¿no? Luego, el desarrollo, el inicio de la indagación, la conclusión de la indagación y cuáles vendrían a ser las acciones a adoptar. Lo mismo que vamos a pasar a desarrollar. Como preliminares se tiene, pues, una vez que recibimos la denuncia por parte de un colaborador, lo que se tiene que hacer es que el encargado del canal de denuncias debe verificar de una u otra forma si esta información tiene algún indicio de veracidad, ¿no? Porque no va a faltar, en definitiva, la realidad es así, alguna denuncia que de repente sea tendenciosa o maliciosa. Entonces, lo que se tiene que ver, por lo menos, es que haya algún indicio de veracidad en la información que se pone en conocimiento a través del canal de denuncias. Luego de ello, la denuncia tendrá que registrarse y los datos de identificación de esta persona que pone en conocimiento de esta denuncia tendrían que ser resguardados, ¿no? Tienen que ser resguardados con la finalidad de que no se tome ningún tipo de represalia en contra de esta persona que está tratando de poner en alerta una situación irregular dentro de la persona jurídica, ¿no? Lo que se tiene que analizar entonces en esta etapa preliminar es una suerte de análisis de los hechos denunciados y los mismos tienen algún tipo de grado de certeza y para ello poder avanzar a la siguiente etapa. Y también verificar de repente algún tema de conflicto de interés o personal entre la persona denunciante y el que resulta o viene siendo el denunciado. Entonces, una vez de que se supere esos momentos, se ve que no hay ningún tipo de conflicto personal, se advierte que esta información que se pone en conocimiento tiene rasgos de veracidad, entonces pasaremos a la siguiente etapa, que sería el inicio y el desarrollo de esta investigación o indagación interna, ¿no? Aquí entonces lo que se busca, lo que se tiene que hacer, el encargado del canal de denuncias, lo primero que debe hacer es recabar toda la documentación que considere necesaria, ¿no? Por parte del denunciante. Si de repente el denunciante no tiene ninguna información adicional, empezar a indagar dentro de la empresa, en los departamentos correspondientes o en las áreas correspondientes en donde labora de repente el denunciado, los empleados colaboradores, ¿no? Y definitivamente lo que se tiene que hacer ya en el desarrollo de esta etapa es poner en conocimiento del denunciado de esta indagación interna, con la finalidad de que esta persona también pueda efectuar sus descargos, ¿no? Porque sin duda alguna puede tratarse de un tema que de repente no es doloso, sino de repente culposo, ¿no? Y precisamente lo que se busca es el esclarecimiento en esta fase interna de la persona jurídica de qué es lo que pasó, ¿no? Luego de ello, luego de realizadas el recabo de información pertinente, ¿no? Obviamente la persona que es denunciada también tendría que
la posibilidad de ejercer un derecho de una u otra forma de defensa, ¿no? Presentar sus descargos a través de su abogado defensor, si es que así lo estima, entre otras cosas. Luego, entonces, de recabada toda esta información, durante el desarrollo de esta investigación, la misma debe constar en un registro reservado al que únicamente pueda tener acceso el encargado del canal de denuncias, ¿no? Y este registro tiene que permanecer de manera intangible, es decir, evidencia de que hay algún tipo de irrupción de manera indebida, ¿no? Solo tendrían acceso a este sistema las personas encargadas de promover o desarrollar esta indagación interna. Luego de ello, cuando se concluye esta indagación, el encargado del canal, del canal de denuncias, lo que tiene que hacer es poner en conocimiento de los resultados y hallazgos de esta indagación, ¿no? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que en efecto de repente esta persona incumplió el procedimiento interno y ello tuvo como consecuencia de repente el acontecer de una falta disciplinaria, falta al reglamento interno de la empresa o de repente puede ser de un hecho delictivo, ¿no? Y esto a su vez es puesto en conocimiento de los directivos de la empresa, pues ellos son los encargados o tendrán que ser los encargados de adoptar las acciones pertinentes respecto a estos hechos, ¿no? Y lo que corresponde al responsable de esta indagación es básicamente mantener toda esta información que ha sido recabada durante la indagación. Y finalmente la fase de las acciones a adoptar. Aquí pues en esta etapa los que toman la decisión o los que tienen la sartén por el mango vendrían a ser los directivos de la persona jurídica, ¿no? Sobre qué acciones se van a adoptar respecto a la identificación de los incumplimientos del modelo de prevención, ¿no? Se impondrán de repente las sanciones disciplinarias si es que correspondiere. De ser el caso, tendrá que ponerse en conocimiento de las autoridades pertinentes cuando se trate de un evento ilícito, ¿no? Y esto además va a permitir que la persona jurídica se pueda trazar una estrategia adecuada de defensa respecto a cómo seguir, ¿no? Cómo seguir en lo que se va a venir, un proceso penal. Si de repente seguir la línea de acogerse a una colaboración eficaz o simplemente tratar de acreditar la idoneidad de su modelo de prevención y pese a cumplir con los elementos esenciales mínimos, igual se cometió el ilícito, de repente ser pasible de acogerse a una pena, mejor dicho, a una medida atenuada que la que debería corresponderle. Bien, finalmente, entonces, ¿cuál vendría a ser la importancia de las acciones a adoptar por parte de las personas jurídicas? Sin duda alguna, las investigaciones internas me van a permitir obtener datos objetivos e importantes para promover el inicio de una indagación penal y aportar la información necesaria a un proceso ya iniciado, de ser el caso, ¿no? La persona jurídica, además, con la promoción y desarrollaciones internas, lo que puede hacer es acceder a una atenuante por la colaboración objetiva, sustancial y decisiva para el esclarecimiento del hecho hasta antes de la etapa intermedia o posterior a esta etapa, tendría en todo caso la posibilidad de acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? Y por ende a todos los beneficios premiables que esta institución así establece o reconoce. Bien, entonces a manera de conclusión, me gustaría que queden bastante claras estas ideas, que en realidad la denominada responsabilidad de las personas jurídicas en realidad constituye un fraude de etiquetas, ¿no? Estamos en realidad frente a una responsabilidad penal. Por otro lado, para que las personas jurídicas sean responsables de la comisión de ilícitos, deben tener como presupuesto el modelo de autorresponsabilidad por el defecto de organización. Existe en la actualidad un catálogo cerrado de delitos por los cuales la persona jurídica puede responder, que entendemos esto se va a ir ampliando de manera progresiva a lo largo, mientras veamos ya el desarrollo y el impacto real de la implementación de esta legislación de las personas jurídicas, ¿no? Y debemos de tener en cuenta que cuando se incurra en alguno de los delitos que no han sido contemplados por esta ley 31740, lo que se va a hacer es
aplicar a las personas jurídicas las famosas consecuencias accesorias que se encuentran reguladas en el Código Penal. Por otro lado, la implementación del modelo de prevención adecuado por parte de las personas jurídicas puede dar lugar a la aplicación de alguna eximiente o atenuante de las medidas que les resultan ser aplicables, ello cuando el modelo de prevención que opere antes y después de la comisión del delito respectivamente. Por otro lado, la posibilidad de que las personas jurídicas pueden acogerse al procedimiento de la colaboración eficaz en cualquier etapa del proceso penal. O si es que no lo estimaren así, o no, de repente la información que tienen no resulta ser tan útil ni relevante para el esclarecimiento de los hechos, podrán pues colaborar objetivamente con la finalidad de alcanzar una atenuante. Y finalmente, las investigaciones internas llevadas por las personas jurídicas, además de favorecerlas con la posibilidad de alcanzar beneficios penales, lo que buscan, les permiten además, trazar una estrategia de defensa frente a un proceso penal iniciado o que está por iniciarse, respecto a la indagación de algún presunto evento delictivo. Bien, esto era lo que quería comentarles en este webinar. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctora. Por favor, si hay algún alumno que estudie interesado en hacer preguntas a través del chat para que la profesora pueda responder. Doctora, ¿qué opina sobre una posible nueva teoría? A ver, el joven. Nueva teoría del delito de la persona jurídica, dada su naturaleza. Bien, en realidad sí, sin duda alguna lo que tiene que ocurrir básicamente es la construcción, y creo que en ese camino estamos, ¿no? En la construcción de una nueva teoría del delito, porque los conceptos de derecho penal clásico son aplicables a las personas físicas, ¿no? A las personas individuales, no a los entes colectivos que tienen pues un entramado distinto, ¿no? ¿Cómo vamos a poder establecer la parte subjetiva del delito, ¿no? ¿Cómo acreditamos el dolo de la persona jurídica? Esto escapa de las teorías o los conceptos de teoría del delito clásicos, ¿no? Y sin duda alguna, básicamente creo que estamos en ese camino, en pañales aún, pero estamos en ese camino de acuñar nuevos conceptos y construir una nueva teoría del delito con particularidades de cada uno de las empresas o sociedades o personas jurídicas que pueden ser pasibles de responder penalmente, ¿no? Porque ahí también tendríamos, ojo, que entrar a reparar a las distintas estructuras, ¿no? Porque no es lo mismo un comité no inscrito que una sociedad anónima abierta. Y de la misma forma, no es lo mismo una ONG, la estructura de una ONG o de una sociedad anónima cerrada. Entonces, definitivamente es necesaria la construcción de una nueva teoría del delito que entender un poquito más avanzado, con mayor desarrollo en Europa. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Algunos, por favor, pueden escribirlo por el chat para que la profesora pueda resolver las dudas o consultas de los alumnos. Doctora, ¿usted cree que el nomen juris de la persona jurídica es correcto? En mi opinión, considero que no. ¿Qué opina? Bueno, básicamente este es un concepto que lo venimos desarrollando, incluso lo tenemos que tener de la mano con el Código Civil. Vemos que el concepto de persona jurídica y su regulación básicamente lo encontramos como, y primigeniamente lo encontrábamos en el Código Civil y ahora lo encontramos en la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces, recordemos, si bien ahora la regulación de las denominados entes colectivos o personas jurídicas que desarrollan una actividad económica se encuentran básicamente en la Ley General de Sociedades, existen algunos conceptos que todavía, los cuales tenemos que remitirnos al Código Civil, ¿no? El concepto puede ser un poco pretoriano, pero sí, yo creo que mantiene su vigencia y nos permite considerar de manera más amplia los conceptos, tanto de la Ley General de Sociedades como de aquellos entes colectivos que se encuentran específicamente regulados en el Código Civil. Doctora, Eduardo, el señor Eduardo, el colaborador eficaz tiene ciertos beneficios. Claro que sí, claro que sí. Como lo indicaba, la colaboración eficaz inicialmente
fue establecida para las personas físicas, las personas naturales, pero ahora también es posible una colaboración eficaz de la persona jurídica. ¿Y cuáles serían estos beneficios de la persona jurídica? Pues las medidas que les resultarían ser aplicables les serían eximidas, atenuadas o podrían ser remitidas. Es decir, por ejemplo, el ejemplo de la multa, ¿no? Si por ahí le correspondía una multa de 500 UITs y la información que me dio resultó relevante e importante para establecer o esclarecer los hechos, bueno, te podré eximir de esa multa. O si de repente la información que me proporcionaste me contribuyó, pero no en gran medida, poder reducirte esa UIT, ¿no? Entonces, esa multa por las UITs. Entonces, definitivamente sí, la persona jurídica también se va a ver beneficiada, pero siempre teniendo en consideración cuáles son las que les resultan a ellas aplicables, ¿no? Esas medidas serían las que serían objeto de negociación con el Ministerio Público. Y vamos por la última pregunta. A ver, un momento, vamos a ver la última pregunta del señor Brisa Nicole, la señorita. Doctora, sobre la empresa Repsol, el llamado ecocidio, ¿en dónde se derramaron barriles de petróleo en el mar? ¿Existe algún delito en los cuales ellos hayan tenido carga procesal, puesto que según las últimas noticias, la culpa se la llevaron al barco, al cual cargaba los barriles? En mi opinión, hubo una falla administrativa. Mire, aquí ese es un caso muy interesante, es un caso muy interesante y que nos refleja que todavía la leemos ahorita, es bastante prematura y todavía estamos en inicio. Para empezar, habíamos señalado a lo largo de la exposición que las personas jurídicas únicamente podían responder por determinados delitos. Y justo da la casualidad de que nuestro legislador, dentro del catálogo de delitos por los cuales pueden responder las personas jurídicas, no ha incluido los delitos ambientales. Entonces, actualmente estamos imposibilitados de someter a un proceso penal a la persona jurídica por este delito ambiental. Pero lo que sí podríamos hacer es aplicarle, ¿no?, la consecuencia accesoria, que vendría a ser una suerte de incorporación de la persona jurídica también al proceso penal, pero ya no para que responda directamente por este ilícito, sino como una suerte de aplicación paralela o correlativa a la responsabilidad de las personas físicas. ¿Y esto a qué nos podría llevar? Si es que de repente no hay a quien atribuirle este ilícito penal, no vamos a poder atribuir tampoco las consecuencias accesorias a la empresa Repsol. Si, por ejemplo, estuviera actualmente contemplado, considerado el delito o los delitos de contaminación ambiental como parte de los catálogos por los cuales las personas jurídicas podrían responder, por supuesto que sí. Podría incorporárseles de manera independiente y resultarían aplicables estas medidas, ¿no? Incluso la multa, la clausura de establecimientos o incluso la disolución, ¿no? Pero lamentablemente actualmente no tengo esto, ¿no? En España, por ejemplo, sí, donde está más avanzado este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí se contempla el delito o los delitos ambientales como parte del catálogo de delitos, y si es que fuera nuestra legislación bastante o similar o igual a la española, definitivamente la empresa Repsol tendría que responder por este delito de contaminación ambiental, independientemente de que se encuentre directamente a un responsable físico, ¿no? De repente al director o al representante legal de la empresa Repsol aquí en el Perú. Independientemente de que no se establezca responsabilidad por él, la empresa podría responder. Sin embargo, no lo tenemos aún regulado, ¿no? Y entiendo que esto también, el catálogo o la ampliación de delitos por los que la persona jurídica pueda responder, van a ir siendo ampliados a medida pues que vayamos avanzando con la aplicación de esta normativa, ¿no? Porque sin duda alguna la realidad supera lo que se establece en la norma. Y esto tendría que ser un claro ejemplo de ello. Ya, escribe, doctora, ¿usted cree que podría incorporar un modelo de cumplimiento exigible para todo tipo de empresas que quizás responda a los estándares máximos debidamente justificados?
Claro, definitivamente que sí, ¿no? No vamos a tratar de asemejar la estructura de una empresa individual de responsabilidad limitada con una sociedad anónima abierta, ¿no? Definitivamente son estructuras totalmente distintas. Pero sí lo que mencionaba es que tenían que tener algunos elementos esenciales, ¿no? Algunos elementos esenciales y dentro de ellos habíamos destacado, por ejemplo, lo que era la implementación, la designación de un encargado de prevención, la realización de acciones de mitigación de riesgos, la implementación de los procedimientos de denuncia, la difusión y capacitación periódica y la evaluación y monitoreo continuo que tenía que realizar, ¿no? Esos serían los elementos esenciales que tendrían que tener todas las empresas, ¿no? Y definitivamente, pues, si es que hablamos de una empresa que tiene una estructura mínima, de repente las labores del encargado de prevención pueden recaer también sobre el mismo representante legal. ¿Podría ser? Claro que sí. Pero estos son los elementos esenciales que tienen que tener de prevención del delito, ¿no? Independientemente de la estructura, complejidad o tamaño de la empresa. Esos son los elementos mínimos. Bien, bien, doctora, bueno, la última pregunta es del señor Hugo, que habla un poco del tema que ha tocado. En el caso de una empresa que sería una persona jurídica, la responsabilidad penal siempre será recaída sobre el gerente. A ver, aquí debemos de tener dos puntos bastante en cuenta. Primero, que una cosa es la responsabilidad penal de la persona física, ¿no? Que de repente el gerente por ahí omitió o no cumplió su deber de vigilancia, y otra cosa es la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Y eso es lo que debe quedar en claro, ¿no? La persona jurídica responde independientemente si es que la persona física no responde. Eso es lo que debe quedar en claro, ¿ya? Pero pues para nuestro legislador esto se da solamente en determinados delitos. Entonces, si el gerente o de repente su rol de deber o vigilancia o se excedió en el uso de las facultades que se le dieron, él responderá por su delito, ¿no? Y tendríamos que ver también, no sé si es que de repente lo encuadramos en un delito de contabilidad paralela, que sí es un delito por el que puede responder la persona jurídica, también la persona jurídica podría responder por ese delito, ¿no? Pero las responsabilidades son independientes. Una cosa es lo que va a responder el gerente y otra cosa es por lo que va a responder la persona jurídica, que básicamente es por no haber implementado un modelo de prevención idóneo y adecuado para prevenir el delito. Muchas gracias, doctora.